Estaba parada frente al cajero automático cuando mi mundo se tambaleó. La pantalla mostraba 17,32 € en mi cuenta corriente. Me quedé mirando esas cifras hasta que se desenfocaron, segura de que la máquina había cometido un error. El ingreso de mi pensión debía estar ahí, 1,412 € que deberían haber llegado hace 3 días, tal como lo habían hecho cada mes durante los últimos 6 años. El recibo se arrugó en mi mano temblorosa mientras caminaba de regreso a mi coche, ese viejo Seat que David siempre decía que debía cambiar. «Te mereces algo mejor, mamá», solía decir, dándome palmaditas en el hombro con la misma suavidad que usaba de niño cuando quería galletas extra antes de cenar. «Déjame ayudarte a mirar coches este fin de semana». Pero pasaba un fin de semana tras otro, y de alguna manera, nunca llegábamos al concesionario. Siempre había algo más urgente: su trabajo, una barbacoa con la familia de su novia, un torneo de golf que no podía perderse. Dejé de sacar el tema, de la misma forma que dejas de mencionar un grifo que gotea cuando parece que nadie más oye el sonido. En casa, extendí los extractos bancarios sobre la mesa de la cocina, la misma donde David y yo solíamos hacer sus deberes, donde le ayudé a practicar las tablas de multiplicar y a escribir redacciones sobre héroes que siempre salvaban el día. Los papeles se sentían finos entre mis dedos, frágiles como papel de fumar, pero la verdad que revelaban era sólida como una piedra. 3 retiradas de efectivo, cada una por el importe exacto de mi pensión mensual, cada una fechada el día después de que se hiciera efectivo mi ingreso, cada una autorizada por alguien con acceso a mi cuenta. Alguien en quien confiaba plenamente. Mis manos encontraron mi móvil antes de que mi mente procesara lo que estaba haciendo. David contestó al segundo tono, con esa voz cálida y familiar, la misma voz que solía llamarme desde la universidad cada domingo por la tarde para contarme sobre sus clases y preguntarme qué había preparado de comer. «Hola, mamá. ¿Cómo te encuentras hoy? Ayer sonabas cansada». La preocupación en su voz me hizo dudar. Quizás había una explicación. Quizás el banco había cometido un error. Quizás alguien había robado mis datos. Quizás mi mente de 68 años se estaba perdiendo algo obvio que mi hijo de 34 entendería de inmediato. «David, cariño, estoy mirando mi cuenta del banco y algo va mal. El dinero de la pensión no está. Aparecen retiradas que yo no he hecho». Traté de mantener la voz firme, normal, tal como me había entrenado a sonar cada vez que llamaba con lo que podría percibirse como quejas o necesidad de atención. El silencio se extendió a través de la línea telefónica como una respiración contenida. Cuando finalmente habló, su tono había cambiado de la calidez a otra cosa. Irritación, tal vez, o esa paciencia fatigada que los adultos usan con parientes ancianos confundidos. «Mamá, ya hablamos de esto. ¿Te acuerdas? Me pediste que te ayudara a gestionar tus finanzas porque te preocupaba cometer errores. Firmaste los papeles en el notario y en el banco para que yo pudiera ayudarte». Sus palabras salían más rápido ahora, atropellándose unas a otras en su prisa por llenar la pausa incómoda. «Dijiste que confiabas en mí para asegurarte de que los recibos se pagaran y todo estuviera en orden». Busqué en mi memoria como quien revuelve un viejo joyero, buscando algo específico entre collares enredados y pendientes olvidados. ¿Habíamos hablado de esto? ¿Había firmado algo? Cuanto más intentaba recordar, más insegura me sentía, de esa forma en que dudas si cerraste la puerta de casa una vez que alguien siembra la semilla de la preocupación. «Pero David, el dinero simplemente no está, todo. Solo me quedan 17 €. Eso no es posible, mamá. He sido muy cuidadoso con tu cuenta. Quizás estás mirando los extractos equivocados, o tal vez hiciste algunas compras que olvidaste. Ya sabes cómo a veces compras cosas y luego no te acuerdas». Su voz cargaba esa condescendencia suave que los hijos adultos usan cuando sus padres empiezan a mostrar signos de envejecimiento, reales o imaginados. La cocina pareció encogerse de repente, las paredes presionando más cerca mientras yo estaba sentada rodeada de pruebas que contradecían todo lo que mi hijo me estaba diciendo. Los extractos bancarios no mentían, pero la voz de David tenía tanta certeza, tanta autoridad tranquila, que empecé a cuestionar lo que mis propios ojos me mostraban. «¿Estás comiendo bien, mamá?» A veces, cuando no comes con regularidad, la memoria se nubla. ¿Recuerdas lo que dijo el médico sobre mantener estables tus niveles de azúcar?
Sus palabras llevaban el peso de la experiencia, la confianza de alguien que siempre había sido bueno con los números y la lógica, y resolviendo problemas que confundían a otras personas. Yo había estado tan orgullosa cuando se graduó en empresariales, cuando lo ascendieron a directivo, cuando se compró su primer chalet con la chica con la que salía desde la universidad. Quizás deberías tumbarte un rato, continuó, su voz suavizándose de nuevo al tono gentil que recordaba de los cuentos antes de dormir. Pasaré mañana y miraremos todo juntos, ¿vale? Lo solucionaremos todo. Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina mientras la luz de la tarde se desvanecía a través de ventanas que necesitaban limpieza, mirando extractos bancarios que contaban una historia que no quería creer. La casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado grande para una sola persona, llena de los ecos de conversaciones y risas de cuando David aún venía regularmente, cuando aún llamaba solo para charlar, cuando yo aún me sentía esencial para su felicidad, en lugar de una obligación que él gestionaba entre responsabilidades más importantes. Me preparé una manzanilla con manos que habían empezado a temblar de nuevo, no de miedo, sino de algo más profundo, el lento reconocimiento de que la persona en la que más confiaba en el mundo podría ser la que me estaba hiriendo más profundamente. La infusión sabía a nada, a agua con sabor a decepción y confusión, mientras fuera de la ventana de mi cocina, el barrio se asentaba en su rutina vespertina de familias regresando a casa, de cenas cocinándose y niños siendo llamados adentro antes de que oscureciera. Mañana vendría David con sus explicaciones y su gentil preocupación por mi memoria fallida. Mañana se sentaría en esta misma mesa y me ayudaría a entender por qué estaba equivocada sobre lo que estaba viendo, por qué mi confusión era natural y esperada, y nada de qué preocuparse mientras él estuviera allí para encargarse de todo. Pero esta noche, en la creciente oscuridad de mi casa vacía, me permití preguntarme si mi hijo me había estado mintiendo durante meses. David llegó a la tarde siguiente con su novia Sara, ambos vestidos como si estuvieran haciendo una parada rápida de camino a algún lugar más importante. Ella llevaba esa blusa blanca impoluta, que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comida, y él llevaba su cartera de piel como una armadura contra cualquier desagrado que le esperara en la anticuada cocina de su madre. «Mamá, tienes mala cara», fueron sus primeras palabras, dichas con la evaluación clínica de alguien analizando un problema que necesitaba gestión, sin abrazo, sin pregunta genuina sobre mi bienestar, solo la observación eficiente de un hombre ocupado que quería resolver esta situación rápido y seguir con su día. Sara me sonrió con la cortesía ensayada de alguien a quien han instruido sobre cómo interactuar con parientes ancianos difíciles. «Hola, doña Elena». David mencionó que ha tenido alguna confusión con sus finanzas. «Debe ser muy estresante para usted». Se sentaron frente a mí en mi propia mesa de cocina como investigadores interrogando a un sospechoso, su lenguaje corporal sugiriendo una paciencia que tenía límites. David abrió su cartera y sacó documentos que yo nunca había visto antes, extendiéndolos sobre la superficie, con la autoridad de quien está acostumbrado a ser la persona más lista de la sala. «Esto es lo que pasó, mamá», comenzó, su dedo trazando líneas de texto que bien podrían haber estado escritas en chino. «Me diste un poder notarial hace 6 meses. ¿Te acuerdas? Estabas preocupada por pagar los recibos a tiempo, asegurarte de que todo se gestionara correctamente». Me quedé mirando la firma al pie del documento legal, tratando de reconocer mi propia letra en los bucles y líneas cuidadosas que formaban mi nombre. La firma parecía correcta, se sentía familiar, pero no podía recordar la conversación que llevó a ella. No podía recordar sentirme preocupada por mi capacidad para gestionar mis propias cuentas. «No recuerdo estar confundida con los recibos», dije con cuidado, sabiendo que mis palabras serían interpretadas como más evidencia de mi deterioro mental. «Llevo 40 años pagando mis facturas». Sara intercambió una mirada con David, una de esas miradas rápidas que las parejas usan para comunicarse sin palabras. En ese breve momento, me vi a mí misma a través de sus ojos. Una anciana confundida aferrándose a una independencia que ya no podía manejar, demasiado orgullosa para admitir que necesitaba ayuda, pero demasiado dispersa para funcionar sin ella. «Mamá, me llamaste 3 veces el mes pasado preguntando si habías pagado el recibo de la luz», dijo David con la paciencia fatigada de quien explica algo obvio a alguien lento. «No recordabas si habías hecho la transferencia o no. Estabas tan preocupada que perdiste el sueño».
¿Le había llamado por eso? El recuerdo se sentía resbaladizo, incierto, como intentar sostener agua entre las manos. Quizás sí había estado preocupada. Quizás mi mente envejecida me estaba jugando malas pasadas de formas que no había reconocido o querido admitir. Y me pediste que te ayudara a entender tus extractos bancarios porque los números no te cuadraban, continuó, animándose con su tema ahora, construyendo su caso con la confianza de alguien que había ensayado esta explicación. Dijiste que sentías que estabas perdiendo el control de las cosas y eso te asustaba. Cada palabra que decía pintaba un cuadro de una mujer incompetente a la que no se le podía confiar su propio dinero, sus propias decisiones, su propia vida. La peor parte era que yo no podía probar definitivamente que estaba mintiendo. Mi memoria, afilada como siempre había sido, de repente se sentía poco fiable bajo el peso de su certeza. ¿A dónde va el dinero de mi pensión?, pregunté, tratando de concentrarme en los hechos concretos en lugar del terreno movedizo de los recuerdos disputados. Los extractos muestran retiradas que yo no hice. Va a tu cuenta de ahorro, mamá. Una cuenta de ahorro de alto rendimiento que ayudará a que tu dinero crezca en lugar de quedarse ahí parado sin generar nada. El tono de David sugería que esto debería ser obvio, que cualquier persona razonable agradecería que su dinero se gestionara más eficientemente. Quiero ver esa cuenta de ahorro, dije, escuchando mi propia voz sonar más pequeña de lo que pretendía, menos autoritaria de lo que una mujer debería sonar al discutir sus propias finanzas. Por supuesto, intervino Sara con suavidad, su voz cargando el tipo de tranquilidad profesional que imaginaba que usaba en su trabajo en recursos humanos. Pero recuerde, las cuentas de ahorro tardan tiempo en mostrar crecimiento. No es como las cuentas corrientes donde ves los ingresos inmediatos. Esto es planificación a largo plazo para su seguridad. David asintió con aprobación ante la explicación de su novia, y me sentí de repente superada en número en mi propia casa, superada por personas que hablaban en términos financieros que nunca había necesitado entender cuando mi marido estaba vivo, cuando la vida era más simple, y el dinero era algo que ganabas, ahorrabas y gastabas sin requerir un máster para comprenderlo. Quiero ir al banco contigo la semana que viene, dije, sorprendida por mi propia audacia. Quiero ver esa cuenta de ahorro por mí misma. Otra mirada rápida pasó entre ellos, y David suspiró con la frustración resignada de alguien lidiando con una demanda irracional. Mamá, no podemos simplemente entrar en un banco y exigir ver cuentas. Hay procedimientos, leyes de protección de datos. Hay que pedir cita previa. No es como antes cuando podías simplemente charlar con el cajero sobre tus asuntos. Sus palabras me hicieron sentir antigua, desconectada, como alguien que no entendía cómo funcionaba el mundo moderno. ¿Cuándo se había vuelto la banca tan complicada que una mujer no podía visitar sus propias cuentas? ¿Cuándo me había vuelto demasiado vieja y confundida para manejar las transacciones básicas que había estado gestionando desde antes de que David naciera? ¿Por qué no empezamos con algo simple?, sugirió Sara, su voz adoptando el tono gentil que la gente usa con los niños y los inválidos. Asegurémonos de que está comiendo adecuadamente, tomando sus medicinas a su hora, cumpliendo con sus citas médicas. A veces, cuando no cuidamos nuestra salud básica, todo lo demás parece abrumador. Se quedaron otra hora, durante la cual reorganizaron mis armarios de la cocina más eficientemente. Sugirieron que me vendría bien un servicio de limpieza que yo no podía pagar, y recomendaron que considerara mudarme a algo más pequeño y manejable, quizás una de esas bonitas residencias donde tendrías gente de tu edad con quien hablar. Cuando finalmente se fueron, David me besó en la frente con el afecto distante de alguien cumpliendo un deber. Trata de no preocuparte por el tema financiero, mamá. Lo tengo todo bajo control. Por eso estoy aquí, para ocuparme de las cosas por las que ya no necesitas estresarte. A través de mi ventana frontal, los vi caminar hacia el coche de David, con las cabezas juntas en una conversación que no podía oír, pero que podía imaginar fácilmente. Parecían una joven pareja exitosa discutiendo soluciones prácticas para las capacidades decrecientes de un pariente anciano, sus caras serias con la carga de gestionar a alguien que ya no podía gestionarse a sí misma. La mano de Sara descansaba en el brazo de David, un gesto de apoyo y solidaridad que dejaba claro que yo era el problema que estaban resolviendo juntos, el desafío que enfrentaban como equipo.
En ese momento, me di cuenta de que me había convertido en una obligación en lugar de una madre, una carga en lugar de una bendición, algo para ser gestionado eficientemente en lugar de amado incondicionalmente. La casa se sentía diferente después de que se fueron, más pequeña, más triste, llena del aroma persistente del perfume caro de Sara y el eco de la paciencia profesional de David. Me senté en mi salón rodeada de muebles que yo había elegido y pagado, en una casa en la que había vivido 30 años, sintiéndome como una invitada que había abusado de su bienvenida en su propia vida. La semana siguiente, decidí preparar la comida favorita de David, el estofado de ternera con zanahorias y patatas que él solía pedir para cada cena de cumpleaños cuando era pequeño. Pasé la mañana en el mercado, contando cuidadosamente los euros y comparando precios, estirando mis 17 euros restantes para cubrir ingredientes que crearan algo especial, algo que pudiera recordarle a la madre que solía amar sin condiciones ni complicaciones. Lo llamé el martes por la mañana para invitarlo a cenar el jueves. «Voy a hacer tu estofado», le dije, escuchando mi propia voz cargar más esperanza que dignidad. «El de las hierbas que siempre decías que era mejor que el de cualquier restaurante». «Suena bien, mamá, pero el jueves me viene fatal. Sara y yo cenamos con sus padres. Nos están ayudando a mirar propiedades para invertir». Su voz tenía el tono distraído de alguien revisando correos mientras habla. «Quizás en otro momento. ¿Qué tal el viernes entonces? ¿O este fin de semana?» «Este fin de semana está a tope. El retiro de empresa de Sara es el sábado. Y el domingo jugamos al golf con los Herrero. ¿Te acuerdas de los Herrero, verdad? Tomás trabaja conmigo en la firma. Tienen muy buenos contactos». La forma en que dijo «muy buenos contactos» dejó claro que el estofado con su madre anciana no calificaba como networking valioso. Yo era una obligación que competía con la oportunidad, una pérdida de tiempo sentimental que la gente exitosa aprendía a gestionar eficientemente. «Por supuesto, cariño. Quizás la semana que viene entonces». «Claro, mamá, la semana que viene». Pero hice el estofado de todos modos, cocinándolo lentamente como mi madre me había enseñado, dorando la carne con cuidado y añadiendo las verduras en el momento preciso. La cocina se llenó de olores ricos y familiares que me transportaron a años, cuando cocinar para David significaba nutrir a alguien que apreciaba el amor removido en cada olla, alguien que dejaba el plato limpio y pedía repetir, y me decía que yo era la mejor cocinera del mundo. Empaqueté la mitad del estofado en varios tuppers que cabrían fácilmente en la nevera de David, añadiendo notas manuscritas con instrucciones para recalentar y sugerencias sobre qué pan iría bien con ello. Luego conduje hasta su casa, ese hermoso chalet de 2 plantas en la urbanización donde vivían los jóvenes profesionales, detrás de céspedes cuidados y garajes para 3 coches. Sara abrió la puerta en ropa de yoga, que probablemente costaba más que mi factura de la luz mensual. Su sonrisa fue educada pero tensa, la expresión de alguien interrumpido durante su tiempo privado por una visita inesperada que no entendía los límites apropiados. «Señora Pardo, qué bueno verla». Su voz cargaba la cortesía cuidadosa de alguien a quien le han enseñado a nunca ser abiertamente grosero con los parientes mayores, sin importar lo inoportuno de su visita. «David no está ahora mismo. Está en el gimnasio. Traje estofado de ternera», dije, levantando los tuppers como una ofrenda que podría comprar mi bienvenida. «Su receta favorita. Pensé que a ti también te gustaría». «Qué detalle tan considerado», dijo Sara, aceptando los recipientes sin invitarme a pasar. A través de la puerta abierta, podía ver su salón con sus muebles caros y objetos decorativos cuidadosamente dispuestos. Un espacio diseñado para entretener a gente que importaba, en lugar de acomodar a miembros de la familia que no. ¿Podría entrar un momento? ¿Solo para usar el aseo antes de conducir a casa? Algo parpadeó en la cara de Sara. Irritación, tal vez, o el tipo de paciencia resignada que la gente muestra cuando se le pide acomodar peticiones que no pueden rechazar educadamente. Por supuesto, es por ahí. Su baño de invitados era más grande que mi dormitorio, equipado con grifos que brillaban como joyas y toallas tan esponjosas que parecían no haber sido usadas nunca. Todo coordinado perfectamente, desde el dosificador de jabón hasta los cuadros en las paredes, creando un ambiente de lujo sin esfuerzo que hacía que mi propia casa modesta se sintiera cutre en comparación. Cuando salí,
Sara estaba esperando junto a la puerta principal con mis tuppers ya vacíos, lavados y listos para mi partida. La eficiencia de su hospitalidad dejaba claro que esta visita había durado exactamente lo que la buena educación requería, y ni un momento más. «Por favor, dile a David que pasé», dije, aceptando los recipientes que habían sido devueltos tan rápido que aún estaban tibios por el agua caliente. Por supuesto, sentirá mucho habérsela perdido. Pero cuando llamé a David al día siguiente para preguntar si le había gustado el estofado, pareció genuinamente sorprendido. «¿Estofado? ¿Qué estofado, mamá?» «El estofado de ternera que dejé ayer. Sara dijo que te lo diría». Una pausa, luego el sonido de una conversación amortiguada. La mano de David cubriendo el teléfono mientras consultaba con Sara sobre algo que no podía oír del todo. Cuando volvió a la línea, su voz cargaba una nota de preocupación gentil, que se sentía más paternalista que cariñosa. «Mamá, ¿estás segura de que trajiste estofado a nuestra casa? Sara no recuerda que nadie pasara ayer. Quizás lo llevaste a otro sitio y olvidaste dónde». El suelo se movió bajo mis pies de nuevo, la realidad volviéndose negociable de formas que me dejaban cuestionando mi propia experiencia. ¿Había imaginado la conversación con Sara? ¿Había conducido a otro lugar completamente distinto y confundido las casas, la gente, la interacción entera? Hablé con Sara, insistí, pero mi voz carecía de convicción ahora, debilitada por la sugerencia persistente de que no se podía confiar en mi memoria. Ella abrió la puerta. Ella cogió los tuppers. Sara ha estado en casa todo el día trabajando en su presentación para el retiro de empresa. Me habría mencionado si hubieras pasado. El tono de David llevaba la preocupación paciente de quien lidia con la creciente confusión de un pariente anciano. Quizás pasaste con el coche pensando en visitar y se sintió tan real que tu mente rellenó el resto. Después de colgar, me senté en mi cocina mirando los toppers limpios que probaban que había hecho estofado, que probaban que había conducido a algún lugar para entregarlo, que probaban que había tenido una conversación con alguien que había aceptado mi ofrenda. Los recipientes eran reales, tangibles, imposibles de explicar como memoria confusa o ilusiones. Sin embargo, la certeza de David, su autoridad tranquila, me hacía dudar de lo que sabía que era verdad. ¿Cómo podía estar tan segura de eventos que los otros participantes afirmaban que nunca sucedieron? ¿Estaba mi mente envejecida jugándome trucos elaborados, creando falsos recuerdos detallados que se sentían completamente auténticos? El domingo siguiente, decidí asistir al servicio en la iglesia de David, esa comunidad cristiana moderna donde él y Sara se habían hecho miembros activos, donde eran voluntarios en programas juveniles y participaban en grupos de estudio bíblico para parejas. Yo la había visitado un par de veces a lo largo de los años, sintiéndome siempre algo fuera de lugar entre las familias jóvenes y parejas profesionales que formaban el núcleo de la comunidad. Llegué temprano y elegí un asiento cerca de atrás, esperando llamar la atención de David cuando entrara. El auditorio se llenó gradualmente de familias que se saludaban con la familiaridad fácil de gente que compartían no solo fe, sino círculos sociales, redes profesionales e intereses comunes que se extendían mucho más allá del culto del domingo por la mañana. David y Sara llegaron 15 minutos antes de que empezara el servicio, caminando por el pasillo central con la confianza de gente que pertenecía, que era conocida y valorada por esta comunidad. Tomaron asiento en la tercera fila, su sitio habitual entre otras parejas jóvenes que servían en comités y organizaban cenas y planeaban eventos benéficos. Durante la parte de los saludos del servicio, me abrí camino hacia adelante hasta donde David estaba de pie, hablando con un hombre que reconocí como su jefe en el trabajo. La conversación parecía importante, intensa, centrada en asuntos de negocios que no agradecerían la interrupción de preocupaciones familiares. Esperé educadamente una pausa. Luego di un paso adelante con la sonrisa cuidadosa que había perfeccionado para acercarme a mi hijo en público. «Hola, David». Me miró con genuina sorpresa, como si yo fuera una conocida casual que había aparecido inesperadamente en lugar de su madre que había conducido 30 minutos para asistir a su iglesia. «Mamá, no sabía que estabas aquí hoy. Pensé que sería bonito que fuéramos a misa juntos», dije, consciente de que la conversación a nuestro alrededor se había pausado mientras la gente evaluaba esta interacción familiar. «¿Quizás podríamos sentarnos juntos el resto del servicio?».
Ya estamos instalados donde estamos, dijo David, mirando atrás hacia Sarah, que estaba en profunda conversación con varias otras mujeres sobre alguna reunión de comité que yo no entendería ni a la que podría contribuir significativamente. Y no hay sitio realmente en nuestra fila. Su jefe, un hombre llamado Javier a quien había conocido en la celebración del ascenso de David el año pasado, extendió su mano con cortesía profesional. Señora Pardo, ¿verdad? David ha mencionado lo orgulloso que está de su independencia. Todavía viviendo sola, gestionando todo usted misma. Eso es impresionante a su edad. El comentario se sintió como un elogio envuelto alrededor de un insulto, reconociendo mi autonomía mientras enfatizaba mi edad como algo notable a superar. David asintió con aprobación, como si mi existencia continuada en mi propia casa fuera un logro personal que reflejaba bien en su carácter como hijo. Lo lleva genial, estuvo de acuerdo David, su voz cargando el entusiasmo forzado de alguien describiendo una situación difícil que estaba gestionando con éxito. Muy autosuficiente. Apenas tenemos que preocuparnos por ella. El servicio comenzó antes de que pudiera responder, y me encontré regresando a mi asiento en la parte de atrás, mientras David permanecía rodeado de su comunidad elegida de gente exitosa y atractiva que compartía sus valores y ambiciones. Durante el himno final, lo vi cantar con alegría obvia, su brazo alrededor de la cintura de Sarah, sus caras levantadas hacia el cielo con la confianza de gente que creía que Dios favorecía sus elecciones y bendecía su prosperidad. Salieron por la puerta lateral inmediatamente después de que terminó el servicio, moviéndose rápidamente hacia cualquier plan de domingo por la tarde que les esperara. Los vi en el aparcamiento, riendo con amigos sobre algo que no podía oír, su lenguaje corporal sugiriendo la fácil satisfacción de gente cuyas vidas se estaban desplegando exactamente como habían planeado. Conduje a casa en silencio, entendiendo con claridad devastadora que me había convertido en una vergüenza que mi hijo gestionaba en lugar de una madre a la que celebraba. El teléfono dejó de sonar después de ese domingo en la iglesia. No porque David lo hubiera desconectado, sino porque yo dejé de hacer las llamadas que se habían convertido en ejercicios de rechazo cortés. No más invitaciones a cenar que competían con obligaciones sociales más importantes. No más ofertas de ayudar con proyectos domésticos que Sarah ya había contratado a profesionales para manejar. No más intentos de insertarme en una vida que había avanzado más allá de necesitarme. Desarrollé nuevas rutinas que no dependían del horario o disponibilidad de nadie más. Martes por la mañana en la biblioteca, donde podía sentarme entre extraños que no sabían que me había vuelto irrelevante para la persona a la que más había amado. Jueves por la tarde en el centro cívico, asistiendo a charlas sobre temas que no interesaban a nadie más que a mí: historia local, técnicas de jardinería, gestión del duelo tras perder al cónyuge. La consejera de duelo, una mujer amable llamada Laura que dirigía el grupo de apoyo semanal, nos pidió a cada una que trajéramos una fotografía que representara lo que más echábamos de menos de nuestras vidas anteriores. Las otras viudas trajeron fotos de boda, instantáneas de vacaciones familiares, imágenes de sus maridos fallecidos en varias etapas de sus matrimonios. Yo llevé una foto de David a los 8 años, mellado y sonriendo, con sus brazos envueltos alrededor de mi cuello después de que yo le hubiera sorprendido asistiendo a su obra de teatro del colegio. Su disfraz estaba arrugado y su maquillaje corrido, pero su alegría era absoluta e incondicional. En ese momento, capturado por mi vieja cámara de carrete, yo era la persona más importante de su universo. «Háblanos de esta foto», dijo Laura durante nuestro tiempo en círculo, su voz cargando la gentileza practicada de alguien entrenado para navegar campos de minas emocionales. «Este es mi hijo», dije, pasando mi dedo por el borde de la foto donde el tiempo había empezado a rizar las esquinas. Esto fue tomado cuando aún me necesitaba. Las otras mujeres asintieron con una comprensión que iba más allá de las palabras. Sabían sobre hijos que crecían y se alejaban, sobre el amor que se volvía inconveniente en lugar de esencial, sobre la soledad particular de ser olvidada por alguien a quien nunca podrías olvidar. En casa, empecé a cenar de pie en la encimera de la cocina, demasiado agotada por la soledad para poner la mesa para una persona. El telediario de la noche proporcionaba un ruido de fondo que llenaba el silencio, pero no exigía respuesta, ni conversación, ni esfuerzo para parecer comprometida con la vida más allá de mi propio mundo menguante.
Mi nevera se vació gradualmente, a medida que perdía el interés en cocinar comidas que nadie compartiría ni apreciaría. Cereales para cenar se volvió normal. Galletas saladas y queso contaban como nutrición equilibrada. La planificación elaborada de comidas que una vez había estructurado mis semanas dio paso al mínimo esfuerzo requerido para la supervivencia. La cuenta de ahorro que David había mencionado seguía siendo un misterio que me faltaba energía para investigar. Cada mes mi pensión desaparecía, transferida a alguna inversión de alto interés que no generaba extractos a los que yo pudiera acceder, ninguna prueba de crecimiento que pudiera verificar. Vivía de la pequeña pensión de viudedad que apenas cubría los recibos y la compra básica, racionando recursos con la precisión cuidadosa de alguien cuyo margen de error había desaparecido por completo. Pero yo no estaba tan indefensa como David creía. Durante 43 años de matrimonio con su padre, había aprendido que las mujeres necesitaban secretos, pequeños refugios financieros que les pertenecieran solo a ellas. Roberto había sido un buen marido y proveedor, pero también había sido un hombre de su generación que creía que las esposas no debían preocuparse por asuntos financieros complicados que pudieran abrumar sus delicadas sensibilidades. Así que había desarrollado el hábito de guardar pequeñas cantidades del presupuesto de la compra. 5 euros aquí, 10 euros allá. Dinero escondido como una hormiguita en una vieja lata de galletas escondida detrás de los productos de limpieza en el lavadero del sótano. A lo largo de las décadas, esos ahorros modestos habían crecido hasta convertirse en algo sustancial, un colchón que Roberto nunca supo que existía y que a David nunca se le había ocurrido buscar. La lata de galletas contenía más que dinero, contenía las escrituras de mi casa, comprada con mi herencia de mi madre y mantenida solo a mi nombre, a pesar de las sugerencias de Roberto de que la propiedad conjunta sería más conveniente para temas fiscales. Contenía documentación de la póliza de seguro de vida que había mantenido independientemente, pagando las primas desde mi cuenta de ahorro secreta que ningún extracto bancario revelaría a un examen casual. Lo más importante, contenía copias de cada documento financiero que David me había pedido firmar, incluido el poder notarial que yo había fotografiado con mi móvil antes de firmar, sospechando incluso entonces de los términos que no entendía del todo, pero no dispuesta a admitir mi ignorancia ante un hijo que ya cuestionaba mis capacidades mentales. El poder notarial tenía un alcance limitado, diseñado para permitir a David pagar facturas y gestionar transacciones financieras rutinarias. Excluía específicamente el acceso a mi residencia habitual, mis beneficios de seguro de vida y cualquier activo mantenido únicamente a mi nombre. El abogado que había redactado el documento había sido minucioso protegiendo mis intereses, aunque las explicaciones apresuradas de David habían hecho que pareciera una simple conveniencia administrativa. Tarde una noche, después de otro día de silencio del hijo que una vez me llamaba a diario solo para oír mi voz, me senté a la mesa de mi cocina revisando estos documentos a la luz de la lámpara. Los números contaban una historia diferente a la que David había estado elaborando para mi consumo. Su manipulación cuidadosa de mis finanzas era legal dentro de los estrechos límites del poder notarial, pero lo dejaba vulnerable a preguntas sobre a dónde iba realmente mi dinero y si su gestión servía verdaderamente a mis mejores intereses. El sótano donde había escondido mis fondos de emergencia se sentía diferente ahora, no como un escondite desesperado, sino como un centro de mando estratégico donde podía planear mis siguientes movimientos, sin interferencia de personas que se habían convencido a sí mismas de que sabían lo que era mejor para mí. La lata de galletas pesaba en mis manos, llena de pruebas de una vida más cuidadosamente planeada de lo que nadie sospechaba. Yo había sido pobre antes de que David naciera, allá cuando Roberto y yo éramos recién casados, luchando por establecernos en carreras que exigían paciencia y persistencia. Sabía cómo estirar los euros, cómo encontrar recursos que otros pasaban por alto, cómo sobrevivir con menos de lo que nadie creía posible. Esas habilidades no habían desaparecido con la edad, simplemente habían sido eclipsadas por años de relativa comodidad y seguridad que David había confundido con indefensión. La foto del grupo de duelo estaba apoyada contra la ventana de mi cocina. David con 8 años, con los brazos alrededor de una madre a la que adoraba sin reservas ni cálculo.
Ese niño pequeño me había amado por las historias que contaba, las canciones que cantaba, la forma en que hacía que los días ordinarios se sintieran mágicos a través de la atención y la creatividad y la devoción incondicional. En algún momento del camino, dejé de ser mágica y empecé a ser manejable. Había permitido convertirme en un problema que requería solución en lugar de una persona que merecía respeto. Había aceptado el papel de anciana confundida, cuyas opiniones no importaban y cuya independencia era una ilusión mantenida a través de la paciencia y caridad de otras personas. Pero sentada allí en mi cocina silenciosa, rodeada de evidencia de mi propia planificación cuidadosa y recursos ocultos, sentí algo moverse que no había experimentado en meses. No ira, exactamente, y no venganza. Algo más limpio y más poderoso. El lento reconocimiento de mi propia valía, mis propias capacidades, mi propio derecho a existir bajo mis propios términos en lugar de según la conveniencia de otra persona. La lata de galletas volvió a su escondite, pero mantuve un documento sobre la mesa de mi cocina, el poder notarial original con sus limitaciones cuidadosas y exclusiones específicas. Mañana haría algunas llamadas a gente que podría encontrar esas limitaciones muy interesantes. Pero ellos no sabían lo que yo había guardado todo el tiempo. No tenían idea de que la anciana confundida que habían estado gestionando tan eficientemente había estado 3 pasos por delante de ellos desde el principio, protegiéndose de formas que nunca se les había ocurrido mirar. La casa se asentó a mi alrededor con crujidos y suspiros familiares, sonidos de una estructura que me había cobijado durante décadas. Y continuaría haciéndolo mucho después de que David se diera cuenta de que sus suposiciones sobre mi vulnerabilidad habían sido tan equivocadas como sus suposiciones sobre mi amor. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer, no por insomnio, sino por algo que se sentía como anticipación. Por primera vez en meses, tenía un propósito más allá de simplemente sobrevivir otro día de invisibilidad educada. Hice café en mi taza favorita, la que tenía una pequeña muesca que Sara habría tirado a la basura por ser imperfecta, y me senté a la mesa de mi cocina viendo amanecer sobre el barrio donde había criado a mi hijo. Recordé a la mujer que solía ser antes de que el matrimonio me enseñara a minimizar mis opiniones, antes de que la maternidad me enseñara a priorizar las necesidades de todos los demás por encima de las mías, antes de que la viudedad me enseñara a estar agradecida por cualquier migaja de atención que alguien eligiera ofrecer. Esa mujer más joven había sido decidida, ingeniosa, sin miedo a abogar por sí misma cuando las circunstancias exigían acción en lugar de paciencia. Ella había sido la que negoció con los contratistas cuando compramos esta casa, detectando errores en presupuestos que Roberto había estado listo para aceptar sin rechistar. Ella había sido la que investigó los colegios de David, entrevistó profesores, luchó por adaptaciones cuando le costó leer en segundo de primaria. Ella había gestionado nuestro presupuesto doméstico con una precisión matemática que habría impresionado al título de empresariales que David estaba tan orgulloso de haber obtenido. En algún momento del camino, había permitido que esa mujer competente se desvaneciera en el fondo, reemplazada por la esposa complaciente, la madre abnegada, la viuda agradecida que no quería cargar a nadie con sus propias necesidades u opiniones. Me había vuelto tan experta en hacerme pequeña que había olvidado que alguna vez fui lo suficientemente grande para ocupar espacio en el mundo. Pero sentada allí con documentos extendidos ante mí como planes de batalla, sentí que ella volvía a la vida. La mujer que una vez había sido capaz de protegerse a sí misma y a la gente que amaba. La mujer que había ahorrado dinero sin que se lo pidieran, planeado para contingencias sin ser instruida, tomado decisiones sin requerir permiso de nadie que creyera saber más. Pasé la mañana investigando abogados especializados en derecho de mayores, leyendo reseñas y credenciales con la minuciosidad que una vez apliqué, seleccionando los pediatras y campamentos de verano de David. Internet, que David asumía que estaba más allá de mi comprensión, reveló recursos que nunca supe que existían: asistencia legal gratuita, grupos de defensa, servicios de asesoramiento financiero diseñados específicamente para personas en mi situación. La abogada a la que llamé primero, Margarita Chen, tenía una voz que proyectaba competencia sin condescendencia. Cuando expliqué mis circunstancias, no interrumpió con sugerencias de que podría estar confundida o equivocada.
Tomó notas, hizo preguntas específicas sobre documentación y programó una cita para esa misma tarde. Traiga copias de todo, instruyó. Extractos bancarios, el acuerdo de poder notarial, cualquier correspondencia que haya tenido con entidades financieras. ¿Y doña Elena? Fue muy lista al guardar sus propios registros. Eso va a hacer esto mucho más fácil. Lista. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había llamado lista en lugar de confundida, organizada en lugar de dispersa, preparada en lugar de indefensa? Las palabras de Margarita Chen cayeron en los espacios vacíos de mi pecho como semillas, encontrando tierra fértil tras una larga sequía. Su despacho ocupaba el segundo piso de un piso señorial reformado, con aparcamiento que no requería navegar garajes confusos y pasillos que se sentían residenciales en lugar de intimidantemente corporativos. Margarita misma era una mujer en sus 50, vestida profesionalmente pero humanamente accesible, con gafas de lectura que se ponía y quitaba mientras revisaba mis documentos. Su hijo ha sido muy cuidadoso manteniéndose dentro de los límites legales, dijo después de estudiar el poder notarial durante varios minutos. Pero eso no significa que sus acciones sirvan a sus mejores intereses. Mover toda su pensión a una cuenta a la que usted no puede acceder no es necesariamente lo que este documento le autoriza a hacer. Extendió mis extractos bancarios sobre su escritorio, como un detective examinando pruebas, su dedo trazando el patrón de ingresos y retiradas que contaba la historia de un aislamiento financiero sistemático. ¿Le ha proporcionado extractos de esa cuenta de ahorros que mencionó? ¿Alguna documentación mostrando dónde está yendo realmente su dinero? Dice que está ganando un interés alto, que yo no entendería los términos de inversión complicados. Dice que es mejor para mí no preocuparme por detalles que podrían confundirme. La expresión de Margarita no cambió, pero algo en sus ojos se endureció. Doña Elena, usted entiende que mover su dinero a cuentas que no puede monitorear o acceder no la está protegiendo de la confusión. Le está impidiendo ejercer sus derechos legales como titular de la cuenta. Sus palabras cortaron a través de meses de manipulación psicológica con precisión quirúrgica. David no había estado protegiéndome del estrés financiero. Se había estado protegiendo a sí mismo del escrutinio financiero. La complejidad que afirmaba que estaba más allá de mi comprensión no era demasiado avanzada para mi mente envejecida. Era demasiado cuestionable para un examen honesto. ¿Qué opciones tengo?, pregunté, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. ¿Cuánto se parecía al tono que había usado hace años cuando abogaba por las necesidades educativas de David o negociaba con compañías de seguros tras la muerte de Roberto? Varias. Podemos exigir una contabilidad completa de dónde se ha invertido su dinero, requerir a su hijo que proporcione documentación de todas las transacciones hechas bajo el poder notarial y, si es necesario, revocar su autoridad por completo. Margarita se recostó en su silla, estudiando mi cara en busca de signos de la incertidumbre que me había paralizado durante meses. La pregunta es si está preparada para el conflicto familiar que esto podría crear. Conflicto familiar. La frase que me había mantenido en silencio a través de meses de recursos decrecientes y aislamiento creciente, el miedo que me había hecho aceptar un trato inaceptable en lugar de arriesgarme a perder la poca conexión que quedaba con mi único hijo. Pero, ¿qué conexión estaba preservando realmente? Las visitas mensuales de David se habían convertido en actuaciones de obligación en lugar de expresiones de amor, y su atención se había vuelto condicional a mi cumplimiento con su gestión de mi vida. Tengo 73 años, dije, escuchando mi propia voz crecer más fuerte con cada palabra. He enterrado a un marido, criado a un hijo, gestionado un hogar durante 50 años. Creo que puedo manejar el conflicto familiar. Margarita sonrió, y fue la primera expresión genuina de respeto que había recibido de alguien en meses. Entonces empecemos. Necesitaré que firme algunos documentos autorizándome a investigar sus cuentas financieras y solicitar la divulgación completa de todas las transacciones hechas bajo la autoridad de su hijo. Los documentos que firmé esa tarde se sentían diferentes del poder notarial por el que David me había metido prisa meses antes. Estos papeles expandían mi poder en lugar de disminuirlo, creaban responsabilidad en lugar de eliminarla, protegían mis intereses en lugar de la conveniencia de otra persona. Caminando hacia mi coche después,
Me sentí más ligera de lo que me había sentido desde la mañana en que descubrí mi cuenta bancaria vacía. La mujer que había negociado con Margarita Chen, que había hecho preguntas directas y exigido remedios específicos, no era la anciana víctima confundida que David había estado gestionando tan eficientemente. Era la mujer que yo había sido antes de aprender a disculparme por ocupar espacio en el mundo. Esa noche, me cociné una cena real, pollo con verduras y arroz, preparado con atención y sazonado con hierbas del pequeño jardín que había mantenido a pesar de las sugerencias de David de que el trabajo de jardinería se estaba volviendo demasiado extenuante para alguien de mi edad. Puse la mesa con mi vajilla buena, encendí una vela, me traté con la cortesía que había estado extendiendo a otros sin reciprocidad. La comida sabía mejor que nada que hubiera comido en meses, no porque los ingredientes fueran diferentes, sino porque estaba comiendo como alguien que merecía nutrición, en lugar de alguien agradecida por cualquier sustento que pudiera gestionarse con mínimo esfuerzo y gasto. Después de cenar, me senté en mi salón con álbumes de fotos que no había abierto desde la muerte de Roberto, mirando fotos de la vida que había construido a través de mis propias decisiones y esfuerzos. Ahí estaba yo en la graduación del instituto de David, el orgullo radiando de mi cara mientras aplaudía sus logros académicos. Ahí estábamos en su día de mudanza a la universidad, mis brazos cargados con suministros que yo había investigado y comprado para ayudarle a tener éxito en su nueva independencia. En foto tras foto, vi a una mujer que había estado activamente comprometida en crear buenos resultados para la gente que amaba, alguien que había tomado la iniciativa en lugar de esperar dirección, que había resuelto problemas en lugar de crearlos. Esa mujer no había desaparecido. Simplemente había sido convencida de esconderse mientras otras personas tomaban decisiones sobre su vida. Ya no era dolor, era claridad. La confusión que había nublado mi juicio durante meses se levantó como la niebla quemándose bajo la luz del sol de la mañana. El comportamiento de David no estaba motivado por preocupación por mi bienestar. Estaba motivado por su propio beneficio financiero y conveniencia social. El trato despectivo de su novia no era cortesía protectora. Era exclusión calculada diseñada para establecer jerarquía y límites. Había estado llorando la pérdida de una relación que había terminado mucho antes de que reconociera su ausencia, llorando a un hijo que había sido reemplazado por alguien que compartía su cara pero no su corazón. El niño pequeño que había envuelto sus brazos alrededor de mi cuello, después de las obras de teatro había crecido hasta convertirse en un hombre que encontraba mi presencia embarazosa y mis necesidades inconvenientes. Pero yo seguía aquí, aún capaz, aún merecedora de respeto y dignidad, y del derecho a controlar mis propios recursos y decisiones. Margarita Chen había visto eso inmediatamente. Había respondido a mi competencia en lugar de a mi edad. Me había tratado como a una clienta en lugar de un caso de caridad. Mañana traería llamadas telefónicas y solicitudes de documentos y el tipo de conversaciones incómodas que David me había entrenado para evitar. Pero esta noche, en mi propia casa, en mi propia mesa con mis propios recuerdos extendidos ante mí como pruebas de una vida bien vivida, me sentía lista para cualquier batalla que se avecinara. La mujer que había protegido los intereses de su familia durante 50 años estaba finalmente lista para proteger los suyos. Margarita Chen llamó un miércoles por la mañana mientras yo estaba regando los tomates que David había sugerido que reemplazara con algo menos exigente. Su voz cargaba la satisfacción de alguien que había descubierto exactamente lo que esperaba encontrar, pero peor. Doña Elena, necesito que se siente para esta conversación. Mi investigación en la gestión financiera de su hijo ha revelado algunas discrepancias preocupantes. Me acomodé en mi silla de la cocina, el mismo sitio donde había firmado el poder notarial hace meses, confiando en las explicaciones de David sobre proteger mis intereses y asegurar mi seguridad. La luz de la mañana entrando por mi ventana se sentía diferente ahora, más nítida, más enfocada, iluminando detalles que había estado demasiado abrumada para notar antes. La buena noticia es que su dinero no ha desaparecido por completo. La noticia preocupante es a dónde ha estado yendo realmente. La voz de Margarita permaneció profesionalmente neutral, pero podía oír la ira controlada de alguien que había pasado años viendo a personas vulnerables ser explotadas por aquellos en quienes más confiaban. David ha estado ingresando su pensión en una cuenta conjunta que abrió usando su autoridad notarial. Sin embargo,
Esta cuenta ha sido drenada sistemáticamente para hacer pagos de su hipoteca, la letra de su coche, y lo que parece ser deuda de tarjetas de crédito que excede significativamente lo que su salario debería soportar. Las palabras me golpearon como golpes físicos individuales, cada revelación añadiendo peso a una creciente comprensión de cuán completamente había sido engañada. Mi pensión no había sido invertida para mi seguridad futura. Había estado subsidiando el estilo de vida de David, financiando la existencia cómoda que compartía con Sara, mientras me decía que yo no podía permitirme necesidades básicas. ¿Cuánto?, pregunté, aunque no estaba segura de querer oír la respuesta. Durante los últimos 29 meses, aproximadamente 40.000 euros de su dinero han sido redirigidos para cubrir sus gastos personales. La cuenta de ahorro que le describió tiene un saldo actual de 63 euros. 63 euros. Menos dinero del que yo había escondido en la lata de galletas para reparaciones domésticas de emergencia. Menos de lo que David probablemente gastaba en una cena con Sara en los restaurantes caros que frecuentaban mientras yo contaba céntimos para la compra. Doña Elena, hay algo más. Basado en el patrón de retiradas y el momento de sus pagos de hipoteca, parece que su hijo ha estado en serios problemas financieros durante bastante tiempo. Su ratio de deuda-ingresos sugiere que ha estado viviendo muy por encima de sus posibilidades, posiblemente durante años antes de obtener acceso a su cuenta. El joven profesional exitoso, que me había sermoneado sobre responsabilidad fiscal y estrategias de inversión, había estado ahogándose en deudas, usando mi modesta pensión para mantener la ilusión de prosperidad que impresionaba a su novia y apoyaba sus aspiraciones sociales. Cada vez que había hablado condescendientemente sobre mi incapacidad para entender asuntos financieros complejos, había estado gastando dinero que yo había ganado a través de décadas de presupuesto cuidadoso y vida modesta. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, sorprendida por lo calmada que sonaba cuando todo dentro de mí se sentía como cristal rompiéndose. Ahora exigimos restitución completa y revocamos su autoridad financiera inmediatamente. He preparado documentación que congelará su acceso a sus cuentas y le requerirá proporcionar una contabilidad detallada de cada euro que ha tomado. Tiene 10 días para responder con el reembolso o la justificación de sus acciones. Después de que Margarita colgó, me senté en mi cocina pensando en todas las veces que David había expresado preocupación por mi confusión financiera, todas las sugerencias gentiles de que no se podía confiar en mí para gestionar dinero adecuadamente. Había estado proyectando su propia irresponsabilidad fiscal sobre mí, usando mi confianza y su experiencia percibida para cubrir sus huellas mientras robaba sistemáticamente a alguien que había sacrificado todo para asegurar su éxito. El teléfono sonó de nuevo una hora más tarde. El número de David apareció en la pantalla, y por primera vez en meses, no sentí obligación de contestar con disponibilidad alegre. Lo dejé sonar 4 veces antes de descolgar, estableciendo un pequeño límite que se sintió sorprendentemente poderoso. «Hola, mamá. ¿Cómo te encuentras hoy?» Su voz cargaba la mezcla habitual de preocupación obediente y condescendencia sutil, el tono de alguien comprobando a un pariente anciano cuyas necesidades eran predecibles y manejables. «Estoy bien, David. De hecho, estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo». Algo en mi voz debió alertarle de un cambio que no había esperado, porque sus siguientes palabras vinieron con más cuidado, con la precaución de alguien sintiendo un cambio en dinámicas familiares. «Es genial oír eso. Me preguntaba si podríamos vernos este fin de semana. Sara y yo queríamos hablar contigo sobre algunas opciones que podrían hacer tu vida más fácil. Opciones que podrían hacer mi vida más fácil». La frase que una vez me había hecho sentir cuidada, ahora se revelaba como manipulación. Una forma de enmarcar decisiones que servían a sus intereses como si fueran regalos que ofrecía para mi beneficio. «¿Qué tipo de opciones, David?» «Bueno, ya sabes, hemos estado pensando en tu situación, viviendo sola en esa casa grande, intentando gestionar todo tú misma. Hay algunas residencias de mayores realmente buenas por aquí cerca, donde tendrías gente de tu edad, actividades, comidas incluidas, menos estrés, más interacción social, residencias de mayores, lugares donde los ancianos iban cuando sus familias decidían que se habían vuelto demasiado pesados para la vida regular,
cuando su independencia se volvía inconveniente para hijos que tenían prioridades más importantes. David no estaba sugiriendo estas opciones por preocupación por mi felicidad. Se estaba preparando para eliminar los últimos obstáculos para su control completo sobre mis finanzas. ¿Y qué pasaría con mi casa?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Tendríamos que venderla, obviamente, pero las ganancias cubrirían con creces la entrada para una de estas comunidades, y los costes mensuales serían mucho menos de lo que estás gastando ahora en facturas y mantenimiento, y todos esos gastos que suman. Las ganancias cubrirían con creces sus deudas, más bien. Vender mi casa, el hogar en el que había vivido 30 años, el espacio donde lo había criado, el único activo financiero que permanecía completamente bajo mi control, proporcionaría la inyección de dinero que necesitaba para escapar de las consecuencias de su mala gestión financiera. «Me lo pensaré», dije, sabiendo que interpretaría mi respuesta no comprometida como la indecisión confusa de alguien que necesitaba más guía para tomar la elección obviamente correcta. «No lo pienses demasiado, mamá. Algunos de estos sitios tienen listas de espera, y los realmente buenos se llenan rápido. No querríamos perderte las mejores opciones porque esperamos demasiado para ponernos serios con la planificación de tu futuro». Después de colgar, recorrí mi casa con otros ojos, viéndola no como la carga que David me había enseñado a percibir, sino como el patrimonio que yo había protegido a través de décadas de pagos de hipoteca y mantenimiento cuidadoso. Cada habitación guardaba recuerdos de la vida que había construido con mis propias decisiones y esfuerzos. La cocina donde había preparado miles de comidas, el salón donde había ayudado a David con los deberes, el dormitorio donde Roberto y yo habíamos planeado nuestro futuro y llorado nuestras pérdidas. Esto no era solo un techo, era el cimiento de mi independencia, la representación física de las elecciones que había hecho y los sacrificios que había aceptado para crear estabilidad para mi familia. La sugerencia casual de David de que debía entregarla por su conveniencia financiera revelaba cuán completamente había olvidado a la mujer que había hecho posible su infancia confortable. La carta del despacho de Margarita llegó al día siguiente, enviada por burofax con acuse de recibo que requería mi firma y no podía ser ignorado ni retrasado. El lenguaje legal era formal pero inequívocamente claro. David tenía 10 días para presentar una contabilidad completa del uso de los fondos de mi pensión o enfrentarse a acciones legales por abuso económico a mayores. Abuso económico a mayores. La frase le ponía nombre a lo que yo había estado experimentando. Transformaba mi sufrimiento privado en un patrón reconocido con remedios legales y sistemas de apoyo social. Yo no era una anciana confundida siendo protegida por un hijo preocupado. Era una víctima de robo sistemático disfrazado de cuidado familiar. Esa noche, llamé a mi vecina Carmen, una mujer de mi edad que había enviudado hacía más tiempo que yo, y que había mantenido su independencia mediante una combinación de planificación cuidadosa y una negativa obstinada a ser gestionada por parientes bien intencionados. Habíamos intercambiado cortesías durante años, pero nunca habíamos tenido el tipo de conversación que revela verdades profundas sobre nuestras circunstancias. «Carmen, ¿puedo preguntarte algo? ¿Tus hijos te han sugerido alguna vez que podrías ser más feliz en una residencia?» Su risa fue aguda, llena de reconocimiento. «Cada vez que vienen de visita, normalmente justo después de notar algo que necesita arreglo por aquí o cuando andan justos de dinero. Es increíble cómo les preocupa mi aislamiento social cada vez que necesitan liquidez». «¿Y qué les dices?» «Les digo que me mudaré a una residencia cuando no pueda limpiarme el culo yo sola, y ni un día antes. Y les recuerdo que esta casa será para quien más me haya ayudado cuando muera, no para quien haya sido más pesado intentando mudarme por mi propio bien». La franqueza de Carmen fue refrescante después de meses de las manipulaciones sutiles de David y la falsa simpatía de Sara. Aquí había alguien que había reconocido los mismos patrones que yo estaba viviendo y había desarrollado estrategias para protegerse sin sacrificar las relaciones familiares por completo. «El truco», continuó Carmen, «es asegurarse de que entiendan que ayudarte a mantenerte independiente sirve mejor a sus intereses que empujarte hacia la dependencia. Nada motiva a los hijos adultos como la posibilidad de que su herencia pueda ir a parar a manos de alguien más merecedor». Esa noche actualicé mi testamento por primera vez desde la muerte de Roberto.
añadiendo disposiciones específicas que premiaran la lealtad y castigaran la explotación. La casa que David estaba tan ansioso por vender iría al centro cívico, que me había brindado amistad y propósito durante mis meses más solitarios, junto con una parte sustancial de los beneficios de mi seguro de vida. Los documentos se sentían poderosos en mis manos, armas legales que podían defender mis intereses incluso después de que yo ya no fuera capaz de abogar por mí misma. Por primera vez en meses, estaba planeando un futuro que se extendía más allá de simplemente sobrevivir a lo que sea que David decidiera que era mejor para mí. Mañana llegaría su respuesta al ultimátum de Margarita, y sospechaba que la cuidadosa fachada que él había mantenido durante casi 2 años estaba a punto de desmoronarse bajo el peso de una evidencia que no podía explicarse como memoria confusa o malentendido financiero. La tormenta que había estado presintiendo estaba finalmente a punto de estallar, y yo estaba lista para cualquier verdad que emergiera de los escombros de las mentiras que habían definido mi relación con mi hijo durante demasiado tiempo. David llegó a mi casa 3 días antes de la fecha límite de Margarita. Su paso habitualmente seguro había sido reemplazado por algo más cauteloso, más incierto. Sara no estaba con él esta vez. Era la primera visita que hacía solo en más de 1 año. A través de la ventana del salón, lo vi sentado en su coche durante varios minutos antes de acercarse a mi puerta, con las manos agarrando el volante como si reuniera valor para una conversación desagradable. Cuando abrí la puerta, su sonrisa parecía forzada, artificial, como alguien interpretando un papel en el que ya no creía. «Hola, mamá. Pensé que debíamos hablar. Por supuesto. Pasa». Me hice a un lado, notando cómo sus ojos escaneaban rápidamente mi salón, como si evaluara su contenido de manera diferente a antes, no con el desdén casual de alguien planeando reformas, sino con la mirada calculadora de alguien tasando activos que pronto podrían estar fuera de su alcance. Se sentó pesadamente en mi sofá, ese mueble de piel bueno que una vez criticó como anticuado y poco práctico. Su ropa de marca parecía arrugada. Su pelo habitualmente perfecto mostraba signos de descuido inducido por el estrés. La fachada pulida que había mantenido durante años estaba empezando a agrietarse, revelando algo desesperado debajo. «Recibí una carta de una abogada», dijo sin preámbulos, sacando el sobre del buró fax del bolsillo de su chaqueta. «Margarita Chen está haciendo acusaciones bastante serias sobre cómo he estado manejando tus finanzas». Me acomodé en mi sillón favorito, el que Roberto me había comprado por mi 60 cumpleaños, y esperé. El silencio se extendió entre nosotros como un puente que ninguno de los dos quería cruzar primero, cargado con verdades que ya no podían ser evitadas o explicadas. «Mamá, necesito que entiendas algo. Nunca fue mi intención que las cosas se complicaran tanto. Cuando me hice cargo de tus cuentas, solo intentaba ayudar. Parecías tan preocupada por gestionarlo todo tú sola, tan abrumada por todos los detalles bancarios». Su voz cargaba el tono suplicante de alguien que había ensayado esta conversación, pero no podía recordar del todo las líneas que se suponía harían que todo fuera aceptable de nuevo. La autoridad confiada que había ejercido durante meses se había evaporado, reemplazada por las explicaciones torpes de alguien atrapado en circunstancias que no podía controlar ni manipular. «¿Dónde está mi dinero, David?», pregunté en voz baja, usando el mismo tono que había empleado cuando él tenía 8 años, y encontré platos rotos escondidos en el armario de su dormitorio, esperando que la negación pudiera de alguna manera deshacer consecuencias que ya estaban en marcha. Ha sido invertido, como te dije, en cuentas que se suponía que generarían mejores retornos que simplemente dejarlo quieto en la cuenta corriente. Sus palabras salían más rápido ahora, atropellándose unas a otras en su prisa por llenar el silencio incómodo. Pero el mercado ha sido volátil, y algunas de las inversiones no rindieron como esperábamos. Margarita Chen dice que mi dinero ha estado pagando tu hipoteca, David, la letra de tu coche, tus tarjetas de crédito. Cada palabra se sentía pesada en mi boca, cargada con el tipo de decepción que cambia las relaciones permanentemente. Dice que nunca hubo cuentas de ahorro de alto interés ni estrategias de inversión complicadas. Su cara se arrugó como papel en el fuego. La compostura cuidadosa que había mantenido durante casi 3 años, disolviéndose bajo la presión de acusaciones que no podían ser desviadas con preocupación por mi estado mental o confusión sobre asuntos financieros complejos. «Mamá,
No entiendes lo caro que es todo ahora. Sara y yo estamos construyendo una vida juntos. Necesitamos la casa para recibir a clientes, para mantener el tipo de imagen que me ayuda a tener éxito en el trabajo. El coche no es solo transporte, es parte de mi presencia profesional. No son lujos, son inversiones en nuestro futuro. Vuestro futuro, le corregí, pagado con mi pasado. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros con precisión matemática, contabilizando décadas de mi trabajo y sacrificio que habían sido redistribuidas para financiar un estilo de vida sobre el que nunca se me consultó. Cada euro que había ahorrado planificando menús y buscando ofertas en el supermercado, cada pequeño lujo que me había negado para asegurar que los estudios universitarios de David estuvieran totalmente pagados, se había convertido en letras de una hipoteca de una casa donde nunca fui bienvenida y pagos de coches en los que nunca fui invitada a subir. Iba a devolverlo, dijo, su voz quebrándose en palabras que sonaban huecas incluso para él. En cuanto consiguiera el ascenso que he estado esperando, en cuanto la carrera de Sara realmente despegara, habríamos podido devolverlo todo con intereses. Nunca habrías notado la diferencia. Pero no conseguiste el ascenso, ¿verdad? La pregunta surgió de alguna comprensión intuitiva de la desesperación que estaba presenciando, el tipo de toma de riesgos calculada que viene de gente que se queda sin opciones convencionales. Por eso estás aquí ahora, 3 días antes de la fecha límite de Margarita. Por eso Sara no está contigo. Su silencio confirmó lo que yo había sospechado. El castillo de naipes financiero que había construido con mi dinero estaba colapsando bajo el peso de expectativas que la realidad no podía sostener. El estilo de vida que había estado manteniendo estaba más allá de sus medios reales, financiado enteramente a través del robo disfrazado de gestión financiera familiar. El ascenso fue para otro, admitió finalmente. Alguien más joven, con mejores contactos, ideas más frescas. Y a Sara le han ofrecido un puesto en Nueva York, una oportunidad realmente buena para su carrera. Nueva York, a 6.000 kilómetros de una madre anciana cuya presencia continua en su vida se había convertido en un inconveniente en lugar de una bendición. Entendí sin que me lo dijeran que esta solución geográfica resolvería múltiples problemas para David. Alejarse de las consecuencias legales de sus delitos financieros, mientras abandonaba la responsabilidad por la mujer, cuya confianza había violado tan sistemáticamente. ¿Cuándo os vais?, pregunté, no porque me importara su calendario, sino porque necesitaba entender cuánto tiempo tenía antes de que desapareciera por completo, llevándose lo que quedara de mis recursos financieros con él. No hemos decidido nada definitivo aún. Depende de cómo salgan otras cosas. Sus ojos no encontraban los míos, enfocándose en cambio en sus manos que se retorcían con energía nerviosa. Pero mamá, si nos mudamos, probablemente sería mejor si tú hicieras algunos cambios también. La cadena de residencias que miramos tiene centros asociados en Estados Unidos. Podrías estar cerca de nosotros, pero con los servicios de apoyo que necesitas. La manipulación era asombrosa en su audacia. Presentar su abandono como una oportunidad para la cercanía familiar, enmarcando su robo como preparación para mi mejor cuidado. Incluso enfrentando la exposición y las consecuencias legales, David continuaba tratando de controlar la narrativa, de posicionarse como el hijo preocupado tomando decisiones difíciles para el beneficio de su madre confundida. No me voy a mudar a ninguna parte, David. Esta es mi casa. La compré, la he mantenido, y yo decidiré qué pasa con ella. Mi voz cargaba una fuerza que no había sentido en años, la autoridad de alguien que había recordado su propio poder. Y no voy a financiar más vuestras elecciones de estilo de vida. No entiendes las complicaciones legales si esta abogada se involucra, dijo, cambiando de táctica de la manipulación a la intimidación. Los casos de derecho de mayores pueden alargarse años. Las costas legales podrían comerse todo lo que has ahorrado. ¿No sería mejor solucionar esto en familia, sin involucrar a extraños en nuestros asuntos privados? Nuestros asuntos privados dejaron de ser privados cuando empezaste a robarme. La palabra robar aterrizó entre nosotros como un golpe físico, arrancando los eufemismos educados que nos habían permitido a ambos evitar nombrar sus acciones con precisión. 40.000 euros, David, casi 3 años de mi pensión, tomados sin permiso y gastados en cosas de las que nunca me beneficiaré. Se estremeció como si le hubiera dado una bofetada.
La realidad matemática de su robo aparentemente era más devastadora cuando se decía en voz alta que cuando estaba escondida en extractos bancarios y documentos legales que él había asumido que yo nunca examinaría de cerca. «Nunca quise hacerte daño», susurró, y por un momento vislumbré al niño pequeño que una vez lloró cuando pisó accidentalmente una mariposa, que había insistido en que hiciéramos un funeral para el pez de colores que murió de viejo. Solo necesitaba tiempo para recuperarme, para hacer que todo funcionara como se suponía que debía. Me hiciste daño en el momento en que decidiste que yo no merecía la verdad sobre mi propio dinero. Me hiciste daño cada vez que me trataste como si estuviera demasiado confundida para entender mi propia situación financiera. Me hiciste daño cuando elegiste robar a tu madre en lugar de pedir ayuda o admitir que estabas pasando apuros. Las lágrimas que rodaban por su cara no eran por mi dolor, eran por sus propias circunstancias, por las consecuencias que finalmente estaba enfrentando, por el futuro que había estado planeando y que ahora desaparecía junto con su acceso a mis recursos. «¿Qué pasa ahora?», preguntó, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta por cualquier asesoramiento legal que hubiera buscado antes de venir a verme. «Ahora devuelves lo que has robado, o Margarita Chen te lleva a los tribunales. Ahora afrontas las consecuencias de tratar a tu madre como una cuenta bancaria en lugar de como una persona». Me puse de pie, sintiéndome más alta y fuerte de lo que me había sentido en años. «Y ahora te vas de mi casa y no vuelves hasta que estés listo para tener una conversación honesta sobre reparar el daño en lugar de poner excusas». Se fue sin discutir, sin las protestas o negociaciones que yo esperaba. A través de mi ventana, lo vi sentado en su coche caro durante un largo rato, con la cabeza entre las manos, antes de finalmente alejarse. El silencio que dejó atrás se sentía diferente a la soledad que había experimentado durante meses. No vacío, sino pacífico, lleno de la dignidad de alguien que finalmente había dejado de aceptar un trato inaceptable. Esa tarde, Margarita Chen llamó con una actualización que no me sorprendió. «Ha solicitado una reunión para discutir opciones de reembolso. Su abogado me contactó esta tarde. Parece que su hijo ha decidido que la cooperación podría ser preferible al litigio. La justicia no siempre requería juzgados o jueces. A veces era tan simple como negarse a facilitar las malas decisiones de alguien, tan poderoso como exigir responsabilidad a personas que se habían acostumbrado a explotar tu amor. El niño pequeño de la fotografía en mi repisa siempre sería parte de mi corazón, pero el hombre que me había robado estaba finalmente enfrentando las consecuencias de olvidar que el amor tenía límites y que incluso las madres merecían respeto. 3 meses después, estaba en mi jardín cosechando los últimos tomates de la temporada, su peso denso y satisfactorio en mis manos. Las plantas que David había sugerido que reemplazara con algo menos exigente habían producido su cosecha más abundante en años, como si hubieran respondido a la renovada atención y cuidado que finalmente tuve energía para darles. El acuerdo de devolución que Margarita Chen había negociado estaba siendo honrado en transferencias mensuales que llegaban con precisión mecánica, cada ingreso acompañado por una nota breve y formal del abogado de David, confirmando la transacción, sin mensajes personales, sin intentos de justificar o explicar, sin peticiones de perdón o reconciliación, solo el retorno constante del dinero que había sido tomado, euro a euro, hasta que mis cuentas reflejaron la seguridad que me había ganado a través de décadas de ahorro cuidadoso. David y Sarah se habían mudado a Nueva York 6 semanas después de nuestra confrontación. Su partida fue anunciada a través de un breve correo electrónico que se leía más como un memorándum de empresa que como una comunicación familiar. Nuevos trabajos, nuevas oportunidades, un nuevo comienzo en una ciudad donde nadie sabía sobre irregularidades financieras o complicaciones legales que habían hecho su situación actual incómoda. El alivio que sentí ante su ausencia me sorprendió con su intensidad. Había pasado tantos meses llorando la pérdida de una relación que había fallado en reconocer cuánto mejoraba la vida cuando dejaba de intentar mantener conexiones con personas que me veían como un inconveniente en lugar de una bendición. Carmen, la vecina de al lado, se había convertido en una compañera de café habitual. Nuestras conversaciones semanales iban desde asuntos prácticos como preparar el jardín para el invierno
hasta discusiones filosóficas sobre envejecer con dignidad en una sociedad que prefería aparcar a los ancianos en almacenes, en lugar de valorar su sabiduría y experiencia. Ella aportaba un ingenio agudo y una independencia inquebrantable que me inspiraban a abrazar mi propia autonomía más plenamente. ¿Sabes de qué me he dado cuenta?, dijo Carmen durante una de nuestras visitas de los martes por la mañana, removiendo la miel en su té, con la precisión deliberada de alguien que había aprendido a saborear los pequeños placeres. Nuestros hijos creen que nos hacen favores gestionando nuestras vidas, pero en realidad se hacen favores a sí mismos evitando la culpa de tener que involucrarse de verdad. Sus palabras capturaron algo que yo había estado luchando por articular sobre los meses que pasé, aceptando la interferencia de David como evidencia de su cuidado. El amor real requería esfuerzo, presencia, interés genuino en mis pensamientos y sentimientos y experiencias. Lo que David había ofrecido era gestión disfrazada de afecto, eficiencia, haciéndose pasar por devoción. La iglesia donde había asistido a terapia de duelo me había invitado a facilitar un grupo de apoyo para mujeres experimentando abuso financiero por parte de miembros de la familia. La primera reunión atrajo a 8 participantes, sus historias desgarradoramente similares a la mía. Hijos adultos que habían obtenido acceso a cuentas a través de emergencias o asistencia temporal y luego asumieron gradualmente el control completo, mientras sus madres se volvían cada vez más aisladas y financieramente dependientes. La parte más difícil, dijo María, una mujer cuya hija había estado falsificando su firma en los cheques de la pensión, es que te hacen sentir que eres irrazonable por querer control sobre tu propio dinero. Como si hacer preguntas te hiciera ser difícil en lugar de lista. Cada mujer asintió con un reconocimiento que iba más allá de las palabras. Todas habíamos experimentado la crueldad particular de ser forzadas a sentirnos agradecidas por ser robadas, de ver nuestras preocupaciones legítimas descartadas como confusión o ingratitud o la paranoia natural de las mentes envejecidas. ¿Qué te ayudó a contraatacar?, preguntó Isabel, cuyo hijo la había convencido de firmar un poder notarial y luego la había metido en una residencia para ganar acceso más fácil a su casa y ahorros. Dejé de aceptar las definiciones de otras personas sobre lo que yo era capaz de manejar, dije, recordando los meses que pasé cuestionando mis propias percepciones y habilidades. Recordé que había estado gestionando cosas complicadas con éxito, mucho antes de que nadie decidiera que yo era demasiado vieja para entender mi propia vida. El grupo se reunía mensualmente en el sótano de la iglesia, nuestras conversaciones cambiando gradualmente de la victimización compartida a estrategias prácticas para la protección y recuperación. Margarita Chen visitó como ponente invitada, explicando derechos legales y remedios en un lenguaje que empoderaba en lugar de intimidar. Un asesor financiero del centro cívico enseñó principios básicos de inversión y estrategias de protección de cuentas. Nos convertimos en recursos las unas para las otras, compartiendo contactos de abogados honestos y servicios de reparación fiables, recomendando médicos que trataban a los pacientes mayores con respeto en lugar de condescendencia, celebrando pequeñas victorias y apoyándonos mutuamente en los contratiempos. La soledad que había definido mi vida durante casi 3 años se disolvió en una conexión con propósito, con gente que valoraba mi experiencia, en lugar de gestionar mis limitaciones. Estas mujeres buscaban mi consejo sobre cómo tratar con parientes manipuladores, pedían recomendaciones sobre asesores financieros, me invitaban a eventos sociales donde mi presencia era genuinamente bienvenida en lugar de tolerada por educación. Mi casa, que David había visto como una carga que requería mantenimiento costoso y constante, se reveló como un activo valioso que proporcionaba tanto seguridad como flexibilidad. El estudio independiente de la planta baja que yo había olvidado que existía, se convirtió en el hogar de una estudiante de posgrado llamada Lucía, que necesitaba vivienda asequible cerca de la universidad. Su alquiler cubría mis gastos de suministros y proporcionaba compañía sin obligación, alguien que se asegurara de que estaba bien durante el mal tiempo sin asumir la responsabilidad de gestionar mi vida. Lucía trajo una vitalidad que me recordó cuánto había echado de menos tener energía joven en mi espacio. Hacía preguntas reflexivas sobre la historia del barrio, genuinamente interesada en historias sobre familias que habían vivido aquí durante generaciones, negocios que habían prosperado y desaparecido,
tradiciones comunitarias que conectaban pasado y presente. Doña Elena, dijo una tarde mientras compartíamos la cena en mi cocina. ¿Le importaría si invito a mi novio a venir algún día? Está estudiando Derecho de Familia y de la tercera edad, y está muy interesado en el trabajo que usted hace con el grupo de apoyo. La idea de que mis experiencias pudieran ser valiosas para alguien construyendo una carrera en la protección de personas mayores se sintió como una redención, la transformación del dolor personal en propósito profesional. Mis meses de confusión y explotación me habían enseñado lecciones que podían ayudar a otros a evitar una manipulación similar. El novio, Marcos, era un joven serio que tomaba notas cuidadosas durante nuestra conversación y pidió permiso para grabar mi relato del abuso financiero de David para usarlo en su investigación sobre patrones de explotación familiar. Su caso ilustra varias tácticas comunes que los hijos adultos usan para justificar tomar el control de los recursos de sus padres, explicó. Entender estos patrones nos ayuda a desarrollar mejores protecciones legales. Mi historia se había convertido en datos que podrían proteger a otras madres de experimentar el robo sistemático y la manipulación emocional que yo había soportado. La vergüenza que había sentido por ser engañada se transformó en orgullo por sobrevivir y contraatacar, por negarme a aceptar un trato inaceptable, incluso cuando venía disfrazado de cuidado amoroso. La mañana de Navidad me desperté en mi propia cama, en mi propia casa, rodeada de regalos de mis amigas del grupo de apoyo, tarjetas de antiguos vecinos que se habían mudado pero recordaban nuestra amistad, flores de Lucía que se había ido a casa a visitar a su familia, pero quería que supiera que pensaba en mí durante las fiestas. El silencio que la ausencia de David había creado ya no estaba vacío. Estaba lleno de posibilidad, dignidad, autorrespeto ganado a través de decisiones difíciles y esfuerzo sostenido. Había elegido la paz sobre la facilitación, los límites sobre la conveniencia, la verdad sobre mentiras cómodas que habrían requerido que me disminuyera indefinidamente. El teléfono no sonó con llamadas festivas por compromiso desde Nueva York. Sin conversaciones incómodas donde David actuaba por obligación mientras yo fingía gratitud. Sin navegación cuidadosa alrededor de temas que pudieran revelar cuánto mejor se había vuelto mi vida desde que él había dejado de gestionarla para su beneficio. Me cociné una comida de Navidad perfecta, poniendo la mesa con mi mejor vajilla, encendiendo velas que llenaron la habitación de una luz cálida y dorada. Cada bocado sabía a libertad, a la satisfacción particular que viene de nutrirse exactamente como una elige sin tener en cuenta las preferencias dietéticas o limitaciones de horario de nadie más. Esa tarde, actualicé mi testamento de nuevo, dejando el grueso de mi patrimonio a organizaciones que apoyaban la independencia de los mayores y la prevención del abuso familiar. La casa financiaría asistencia de emergencia para mujeres escapando de la explotación financiera. El seguro de vida dotaría una clínica legal que proporcionara servicios gratuitos de derecho de mayores. David heredaría la legítima estricta, lo suficiente para reconocer nuestra conexión biológica, pero no lo suficiente para justificar los años que había pasado robándome o los meses que había pasado planeando institucionalizarme para su conveniencia financiera. Algunas lecciones solo podían aprenderse a través de las consecuencias, y algunas relaciones solo podían sanarse a través de una responsabilidad que nunca llegaba. Margarita Chen me había enseñado que la justicia no siempre requería perdón, que protegerse a una misma no era egoísta, que el amor sin respeto era manipulación disfrazada de obligación familiar. Carmen me había mostrado que envejecer podía ser empoderador en lugar de reductor, que la independencia era una elección en lugar de un privilegio que desaparecía con los cumpleaños acumulados. Las mujeres en mi grupo de apoyo habían probado que la supervivencia era posible, que la recuperación era alcanzable, que la comunidad podía crearse incluso después de que la confianza hubiera sido destrozada por personas que deberían haber protegido, en lugar de explotar nuestra vulnerabilidad. En Nochevieja, me senté en mi salón con álbumes de fotos abiertos sobre la mesa de centro, mirando imágenes de la vida que había construido a través de mis propias elecciones y esfuerzos. Ahí estaba David a los 8 años con sus brazos alrededor de mi cuello, ambos radiando una alegría que había sido auténtica en ese momento, incluso si no había durado para siempre. Pero había otras fotos también, imágenes de la mujer que yo había sido antes de la maternidad, durante el matrimonio,
tras la viudedad, y finalmente, en meses recientes, como alguien que había recordado su propia valía. El hilo que conectaba todas estas versiones de mí misma no era la aprobación de David, ni la validación de nadie más, sino mi propia decisión persistente de seguir creciendo, aprendiendo, adaptándome, sobreviviendo. A medianoche, mientras comía las uvas, los fuegos artificiales estallaron sobre el barrio donde había elegido quedarme, donde había luchado por permanecer, donde había aprendido que el hogar no era solo un lugar, sino un estado mental que venía de honrar tus propias necesidades, en lugar de sacrificarlas constantemente por gente que daba tu amor por sentado. A veces el silencio es la verdad más ruidosa,